Listo. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a los que se conectaron. Em, pues como saben, ya vamos a mitad de semestre y pues a lo mismo vamos a mitad de las charlas que, que habíamos propuesto para este semestre. Entonces, pues hoy toca Bronquiolitis YouTube y la van a presentar Luisa Ávila, que es Tiny 2, y Daniel Alfonso, que está en primer semestre. Entonces, chicos, cuando quieran. Bueno, buenas noches. Bueno, hoy les vamos a presentar un tema muy interesante y digamos que es muy importante para nosotros el personal de salud conocer cómo tratar este tipo de enfermedades debido a que, eh, pues sí, en Colombia sigue siendo una de las principales causas de hospitalización en niños. Entonces, bueno, hacemos acá. Digamos que un poco del contenido de lo que tenemos hoy es la presentación de un caso clínico, la introducción de la enfermedad, la fisiopatología, los factores de riesgo para cada una de las dos enfermedades, la etiología, la clínica, el diagnóstico, las escalas de la gravedad, el tratamiento y el abordaje final del caso. Bueno, digamos que tenemos un caso clínico, lactante masculino de 9 meses con cuadro de 3 días de evolución, consistente en rinorrea y hialina y tos con movilización de secreciones, que progresa a dificultad respiratoria, tirajes subcostales, aleteo nasal desde hace 2 días, presenta picos febriles cuantificados en 38,9 grados, rechaza parcialmente la alimentación y tiene episodios de irritabilidad. La madre refiere aumento del trabajo respiratorio en las últimas 24 horas y como datos a tener en cuenta, el paciente fue nacido a término, tiene el esquema de vacunación al día y sin embargo la madre no fue vacunada durante la gestación para el virus sincital respiratorio. El niño asiste a la guardería, tuvo contacto reciente con un hermano que tuvo un cuadro gripal, eso es importante para el diagnóstico. Y al examen físico tenemos una frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 45 respiraciones por minuto, satura medianamente bien con una saturación de oxígeno de 85% y tiene temperatura de 37,8 grados. En la cabeza del cuello otra vez se le evidencia aleteo nasal leve, mucosas húmedas y en el tórax evidenciamos a la auscultación, retracciones subcostales, murmullo vesicular disminuido bilateralmente, sibilaciones respiratorias ocasionales y estertores bilaterales leves. Y como dato, sí, de rutina, que el niño tiene un peso de 8,2 kilogramos. Bueno, digamos que ya pasando a lo que es la introducción, tenemos dos enfermedades que se pueden llegar a confundir y es por eso que vamos a diferenciarlas una por una. Y ahora, hablando primero de la bronquiolitis, vamos a decir que va a ser de origen viral y va a ser una infección del tracto respiratorio inferior de los bronquiolos. Como lo estamos viendo en la imagen, lo que va a pasar es que una vez ingresa ese virus, que ya lo vamos a ver más adelante, va a desencadenar una respuesta inmunológica que me va a ocluir, que me va a cerrar ese diámetro del lumen del bronquiolo y eso me va a generar dificultad respiratoria, taquipneas, sibilancias, crepitaciones y letargia, además de la evidente irritabilidad que puede presentar el paciente. Y digamos que de sintomatología general vamos a identificar inflamación de las vías respiratorias, como ya lo dije, rinorrea y producción de moco como síntomas derivados de la respuesta inmunológica. Y pasando a lo que es el CROP o la laringotraqueitis aguda, la vamos a entender como una enfermedad que también es viral, pero ya no va a estar en el tracto respiratorio inferior, en la parte más distal, sino en la parte más proximal, en la región subglótica, o sea, inferior a la epiglotis. Y lo que va a pasar es que, digamos que el virus que predispone esta enfermedad se va a alojar, o digamos, sí, se va a alojar en otra vez la región subglótica, produciendo los síntomas característicos clínicos como es la tos perruna, que es una tos que como su nombre le indica, digamos que parece un ladrido de perro. También la disfonía, que el niño no pueda
sí, no pueda hablar, o sí que se le evidencie esos, sí, como esa oclusión respiratoria, el estridor también, y vamos a tener otra vez un edema y la obstrucción de la vía aérea. Y bueno, digamos que datos así generales de epidemiología y de salud pública de esta enfermedad, vamos a decir que las infecciones respiratorias, como ya les dije, siguen siendo la principal causa de morbilidad en menores de 5 años. Por eso, como ya les decía, la necesidad de que los especialistas en pediatría sepan cómo tratar esta enfermedad y tratarla eficazmente. Para esto, conocer evidentemente cómo funciona cada una de estas enfermedades. Es la principal causa de hospitalización en niños en todo el mundo, como ya lo decía, debido a sí, a la carga viral que tienen estas enfermedades, pues se presentan una gran variedad de casos y la incidencia es muy alta, sigue siendo muy alta. Y en Estados Unidos representa aproximadamente entre 100.000 a 150.000 hospitalizaciones anuales en menores de 2 años. Digamos que eso para puntualizar. Y datos de cada una de las enfermedades, vamos a decir que en la bronquiolitis, eh, digamos que es la principal causa de hospitalización en lactantes menores de 1 año, y esto cabe la pena aclarar que la bronquiolitis, a diferencia del CROP, se va a dar en niños mucho más pequeños. Eh, y eso, pues evidentemente me va a predisponer unas características fisiológicas del sistema inmunitario que me van a hacer más susceptible al niño a, pues que presente otra vez síntomas más severos, porque pues el niño todavía está en desarrollo de su sistema inmunológico. El virus incital respiratorio, como les decía, es el responsable de la mayoría de los casos en la bronquiolitis, a diferencia de la laringotraqueitis aguda, donde el virus predominante es el virus de la parainfluenza. Eh, y bueno, digamos que cabe mencionar, como ya lo decía, que ambos virus se van a, sí, se van a diseminar por un factor estacional, un factor ambiental, en el que vamos a tener, digamos, estaciones o climas fríos o lluviosos, donde obviamente, y para puntualizar también acá en Bogotá, que es una ciudad muy lluviosa, pues la carga viral de estas enfermedades es mucho más alta. Mm, Mayor carga de enfermedad en países en desarrollo, esto hay que tenerlo en cuenta porque, pues evidentemente, eh, sí, si hablamos del caso puntual de Colombia, en regiones alejadas del centro del país, pues no se tiene la misma infraestructura sanitaria para poder atender a los niños y esto me lleva a una mayor tasa de mortalidad a largo plazo. También factores para mencionar como la prematuridad, el sexo masculino, el bajo peso al nacer, hacinamiento, contaminación y el acceso limitado a la salud aumentan la incidencia de estas dos enfermedades. Mm, bueno, sí, digamos eso para puntualizar. Y ya pasando un poco a lo que es la fisiopatología, vamos otra vez en orden y primero la bronquiolitis. Como ya lo decía, la bronquiolitis vamos a entenderla como una enfermedad de la vía aérea inferior y es importante entender cómo está conformada esa vía aérea inferior. Y en histología vamos a entender que ese epitelio que recubre los bronquiolos sí, respiratorios, pues va a estar formado por una capa de células epiteliales ciliadas, como lo vemos acá en la imagen de arriba. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como ya les dije, el virus que entra al tracto respiratorio se va a diseminar en un periodo de 2 a 3 días más o menos y me va a generar una inflamación acá en ese epitelio y me va a cerrar el lumen del bronquiolo, haciendo que sea más difícil para mi paciente respirar y me va a generar, pues digamos, todos los síntomas que ya les dije. ¿Qué va a pasar? Que una vez se empieza a diseminar ese virus, las células del sistema inmune, los neutrófilos, los linfocitos y los macrófagos van a generar la respuesta inflamatoria, cambiando esa estructura epitelial, como ya lo vemos acá. Y al final lo que va a pasar es que las células infectadas por este virus van a sufrir necrosis y descamación. ¿Y eso sí, cuál es la consecuencia de eso? Que me va a empezar a generar un tapón. Y eso me va a hacer mucho más
sí, mucho más evidente los síntomas que ya les dije. Mm, También me puede causar lo que es la obstrucción parcial o completa de esa vía aérea, por lo cual puede requerir mecanismos, sí, tratamientos ambulatorios. Hiperinsuflación, atelectasias, como ya lo dije, pues se tapona la vía aérea, entonces pues el niño no puede respirar, evidentemente. Hipoxemia derivada de estos síntomas, pues el niño como no puede ejecutar el intercambio de gases correctamente, presenta hipoxemia. Y esto es importante entenderlo porque además de que tiene mm, sí, una respuesta a nivel respiratorio, también me va a tener una respuesta a nivel metabólico. Y es que, sí, a nivel metabólico, el hecho de que el niño tenga hipoxemia me va a derivar en trastornos metabólicos. Para puntualizar lo que es el estrés oxidativo, sí. ¿Y esto qué va a hacer? ¿Qué me va a derivar? Pues que como no estoy pudiendo, sí, que el niño no puede respirar bien, puede llegar a tener lo que es acidosis respiratoria, trastornos de equilibrio ácido-base. Y para puntualizar, uno diría, bueno, yo como trato sí, esta enfermedad de manera ambulatoria, pues con broncodilatadores, que la literatura ha demostrado que no son o no llegan a ser lo suficientemente efectivos. ¿Por qué? Porque como ya lo decía, como hay una obstrucción derivada de ese taponamiento de células, esos broncodilatadores no actúan directamente en ese taponamiento, sino, como ya lo sabemos, en el tejido circundante de ese bronquiolo, por lo cual no llega a ser lo suficientemente efectivo. Bueno, y hablando de la fisiopatología del CROP, vamos a decir que el virus ahora se va a alojar, bueno, el virus de la parainfluencia para puntualizar, y también el virus incital respiratorio se va a alojar en la región subglótica, como ya lo dije, y me va a generar una inflamación de esta. Por, mm, sí, por simple mecánica, por simple física, la ley de Poiseuille nos propone que, eh, sí, como se cierra el lumen de ese tracto respiratorio, pues le va a costar mucho más a mi niño respirar y poder ejecutar esa acción, ¿no? Y bueno, digamos que ya en la clínica vamos a encontrar lo que es el estridor inspiratorio, como ya lo dije, y como tratamiento, la literatura ha demostrado que los corticosteroides como la dexametasona y la epinefrina nebulizada son un tratamiento eficaz. ¿Por qué? Porque estas sí actúan directamente en ese tejido circundante de la región subglótica y me abren, me permeabilizan esa vía aérea para que el niño pueda respirar. Bueno, pasando a los factores de riesgo, vamos a hablar puntualmente de cada una. Y es que, como ya le dije, en la bronquiolitis, sí, digamos que el grupo etario predominante va a ser en niños de menores a 6 meses de edad. Sexo masculino, prematuro menor de 32 semanas, todos estos factores, como ya lo decía, predisponen un ambiente en el que el sistema inmune no está totalmente desarrollado, por lo cual el niño es mucho más susceptible a presentar infecciones respiratorias. La malnutrición también, la inmunodeficiencia, ya sea en el parto o adquirida posteriormente, pues también predispone. El bajo peso al nacer, la displasia broncopulmonar, la fibrosis quística, digamos que estas alteraciones morfológicas también a la hora de que haya una infección respiratoria me predisponen a una exacerbación de los síntomas por simple, sí, morfología otra vez. Entorno familiar no adecuado, y aquí me voy a tener un momento en estas características, la ausencia de lactancia materna, los factores ambientales y la dificultad de acceso a servicios sanitarios. Pues como ya lo dije, esta enfermedad la vamos a entender también como una problemática de salud pública. Y es que evidentemente un niño, como ya lo decía, de la periferia de Colombia, pues no va a tener las mismas sí, oportunidades de acceso al sistema de salud que un niño que tal vez viva acá en Bogotá. Eso para puntualizar. La ausencia de lactancia materna también es muy importante empezar a concientizar, y más ahora que tal vez se ha dejado un poco la práctica de lado de la lactancia materna, y es que es fundamental para el correcto desarrollo del sistema inmunológico del niño y sí, de toda la nutrición
de la primera infancia, la lactancia materna es esencial. Los factores ambientales, como ya lo dije, pues digamos que lo que es las estaciones de lluvias y los climas fríos predisponen a estas enfermedades. Y pasando al crop, vamos a decir que el grupo etario predominante va a ser de 6 meses a 3 años. Entonces el niño ya está un poco más grande, ya tiene un poco más de margen inmunológico, si se puede decir así. Y digamos que socialmente, pues el niño ya está en entornos concurridos, como él es el jardín, entonces está interactuando con otros niños, lo cual lo predispone a un ambiente en que intercambia, quiera que no, pues agentes que pueden llegar a ser patógenos, entonces las infecciones pueden llegar a ser más comunes. Esquema de vacunación incompleto. Evidentemente, si el niño no tiene las vacunas contra la influenza y principales, sí, digamos que los principales virus de infección respiratoria, pues la carga viral de que contraiga una infección respiratoria de este tipo, pues es mucho más alta. Enfermedades respiratorias previas. Hay una incidencia en la literatura que muestra que los niños que han tenido episodios de bronquiolitis previos y que siguen teniendo episodio tras episodio tras episodio, pues ya no lo vamos a catalogar tanto como, sí, como crop, sino como, digamos, tal vez un episodio asmático. ¿Por qué? Sí, porque esos episodios ya empiezan a tener, sí, más periodicidad a lo largo del tiempo. Y la exposición al tabaco, y aquí otra vez me voy a detener, y es muy importante otra vez concientizar, sí, a los padres de este factor, y es que, pues evidentemente, la exposición a un niño al tabaco, y más ahora que tal vez no se use tanto el tabaco, pero más el cigarrillo electrónico, es igual de dañino para el niño y para la madre, para el padre y para el entorno en el que el niño esté envuelto. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y sí, digamos que tenemos la responsabilidad de concientizar. Pasando a la etiología, vamos a decir primero sí, la etiología de la bronquiolitis. Vamos a encontrar varios cuerpos biológicos. El principal, como ya le decía, el virus incital respiratorio, que se presenta en el 50 al 80% de los casos y se va a presentar generalmente en brotes epidémicos durante estaciones frías, lluviosas o regiones tropicales. El rinovirus, perdón, del 15 al 25% de los casos, que se va a presentar en niños un poco más mayores, y la característica diferencial en la clínica van a ser las sibilancias recurrentes y el asma. Como ya le decía, el asma se cataloga pues por episodios episodios continuos de esta sintomatología respiratoria. El metapneumovirus humano, que se presenta en el 5 al 15% de los casos, mucho menos común, digamos que para puntualizar va a generar los mismos síntomas con unas con unas leves variaciones, la verdad. Y pues para puntualizar, la parainfluenza tipo 1 y tipo 3, la influenza A y B, adenovirus, coronavirus, bocavirus, enterovirus, todos estos patógenos, pues al final me van a generar la misma respuesta. Y bueno, cabe la pena mencionar que puede llegar el caso de que el paciente presente una coinfección. ¿Qué es esto? Que puede presentar 2 o más virus de los que ya mencioné. Esto no es tan común, generalmente se presenta en el 10 al 30% de los lactantes hospitalizados y me puede predisponer infecciones bacterianas secundarias, que es otra vez mucho menos común, pero puede llegar a pasar y hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta el microbioma nasofaringeo, y es que dependiendo de la carga poblacional del Haemophilus influenzae o de la Moraxella, puede aumentar la respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque digamos que el sistema inmune es mucho más susceptible a este tipo de patógenos por esta
carga poblacional de estos agentes biológicos, digámoslo así. Bueno, y digamos que para mencionar, en la literatura encontramos que la bronquiolitis no es una enfermedad continua y no es una enfermedad como, eh, sí, como, sí, otra vez continua. Y es que vamos a presentar varios fenotipos de la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que se van a presentar de distintas maneras en la clínica. Principalmente lo catalogamos como cuatro fenotipos: perfil A, perfil B, C y D. El perfil A, debido a la infección por rinovirus, tiene antecedentes de sibilancias y eczema y hay mayor carga de desarrollar asma a los 7 años. Esto otra vez debido a la infección de rinovirus, en contraste con la infección de virus incital respiratorio. El perfil B, en el 36% de los casos, es el más común. Como ya le decía, virus sincital respiratorio, sin antecedentes de sibilancias y eczema, que sí, otra vez es el más común y es el que, por el que los padres más se alarman a la hora de tratarlo, ¿no? Perfil C, el 34% de los casos, también muy común, y es el que mayor gravedad tiene de la enfermedad. ¿Por qué? Porque me llega a generar estancias hospitaleras prolongadas y digamos que tiene mucha incidencia, lo que ya les decía, el microbioma nasal, generándome, sí, en la clínica, retracciones, sí, digamos, una mayor sintomatología y otra vez con mayor gravedad. Y el perfil D, que en el 17% de los casos, que es la menos grave y que no va a presentar sibilancias y se relaciona con estancias hospitalarias cortas, es el más tratable, digamos así. Y para mencionar, otra vez, todos estos fenotipos dependen del microbioma, dependen de cómo esté conformado ese sistema inmune del niño. Y digamos que para mencionar acá, en la clínica, otra vez los corticosteroides y el salbutamol me van a funcionar en la clínica para tratar ambulatoriamente a estos pacientes, sí, tratarlos de forma primaria. Y bueno, digamos que también se puede llegar a evaluar el fenotipo atópico en caso de que el paciente no mejore. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a evaluar la carga hereditaria que tiene el paciente de contraer esas enfermedades. Y eso puede llegar a sonar contradictorio porque como es una infección viral, pues no hay cierta carga hereditaria, si me hago entender. Entonces lo que vamos a evaluar otra vez es el microbioma de ese paciente en comparación con el padre o la madre. Bueno, y pasando ya a la etiología del CROP, vamos a encontrar que es, pues el virus otra vez el más frecuente, es el virus de la parainfluenza, principalmente tipo 1 y tipo 3. El tipo 1, que está asociado a epidemias, asociado a los factores ambientales que ya mencioné anteriormente, y el tipo 3 más relacionado con bronquiolitis. Ese tipo 3 también se presenta otra vez en todos los fenotipos mencionados anteriormente. También el virus incital respiratorio en conjunto con el virus de la parainfluenza, o sea, una coinfección que me puede generar, sí, los síntomas característicos del CROP. También encontramos otra vez todos estos virus que ya les mencioné que también aparecen en la bronquiolitis, la influenza A, adenovirus, rinovirus, coronavirus, y digamos que se puede llegar a transmitir por gotas respiratorias, por contacto directo con secreciones y por vómitos también. Por eso les decía que es importante entender el entorno social del paciente en esta enfermedad, y es que si entendemos o si, digamos, en la anamnesis preguntamos, pues, los contactos sociales que ha tenido el niño en los últimos meses, en los últimos días, pues podemos entender un poco de hacia dónde va el diagnóstico. Digamos que características epidemiológicas de la enfermedad, otras como lo decía, la estacionalidad, el otoño y el invierno, son picos epidémicos de estas enfermedades, y el grupo etario predominante otra vez de 6 meses a 3 años. Y digamos que ya para finalizar, digamos que esta enfermedad la vamos a encontrar inicialmente como de inicio brusco y nocturno,
generalmente precedido por cuadro catarral leve y con una severidad que depende del grado de la obstrucción de la vía aérea. Por lo cual, pues digamos que lo más recomendable otra vez es llevar a la clínica. Listo, entonces vamos a hablar de la clínica primero de la bronquiolitis. Listo, entonces, bueno, la bronquiolitis pues suele comenzar con 2 o 3 días de síntomas en las vías respiratorias superiores, como lo comentó Daniel. Pues esta incluye la rinorrea, la congestión nasal y la febrícula. Posteriormente van a presentarse los síntomas en las vías respiratorias inferiores y estas van a aparecer a medida que la infección se va a propagar distalmente y ya va a aparecer la tos, la taquipnea, las sibilancias, el aumento del esfuerzo respiratorio, pues dado por las retracciones intercostales, el aleteo nasal, el quejido, que se va a desarrollar más o menos en 1 a 2 días. Pues los síntomas en la bronquiolitis suelen alcanzar un punto máximo al tercer día y al quinto día de la enfermedad, antes de que comiencen una mejoría gradual. Realmente uno ve que los pacientes con bronquiolitis suelen mejorar mucho cuando ingresan al servicio de hospitalización y durante el transcurso del día, con la terapia que se les brinda, mejoran bastante y uno pues puede pensar incluso en mandarlos para la casa con oxígeno domiciliario, si ven que la respuesta es favorable y realmente es bueno cuando ya llegan más o menos al tercer, al cuarto, quinto día de enfermedad y ya recuperan mucho más rápido. Listo. Importante pues que, perdón, la duración media de la enfermedad es de más o menos de 12 a 15 días hasta que más o menos resuelve el cuadro, incluida la tos, que es el síntoma que más perdura de la enfermedad. Puede persistir hasta dentro de 2 y 3 semanas en pacientes con antecedentes de problemas previos pulmonares, como una displasia broncopulmonar. Y ya, listo, siguiente. Bueno, en la clínica del Krupp, pues bueno, esta es una enfermedad, como lo mencionó Daniel, que causa una inflamación de la vía respiratoria superior y por la fisiopatología de la enfermedad, por la inflamación de la laringe, la inflamación de las vías respiratorias superiores y de la tráquea, pues va a provocar los síntomas que básicamente es la tos perruna, que es clásica de Krupp, y uno realmente cuando ve a un niño con Krupp y le escucha esa tos, dice, tiene Krupp, o sea, realmente es fácil identificarla. La ronquera, el estribor inspiratorio, en algunos casos, pues cuando, pues por la dificultad respiratoria de la vía aérea superior, puede haber retracciones intercostales, puede haber un poco de disnea, rinorrea, picos febriles, taquipnea y taquicardia. Digamos que esos síntomas respiratorios inferiores pueden ocurrir sin necesidad de que haya una bronquiolitis al tiempo cursando con un Krupp, pero es importante que sepamos que hay pacientes que pueden presentar las dos patologías al tiempo y cuando las presentan al tiempo las llamamos laringotraqueobronquiolitis y pues indicamos el manejo para esta patología como si estuvieran, pues sí, tanto para bronquiolitis como Krupp. Entonces, importante que lo sepamos, pero no es siempre, ¿listo? Entonces, sino que la clínica del Krupp es bien característica por la tos perruna y pues la bronquiolitis por los hallazgos ya más que todo en la vía aérea inferior. Listo. Bueno, en cuanto a la evaluación de la severidad, tenemos diferentes escalas con las que la práctica clínica cotidiana usamos para enfocar el tratamiento, el manejo y el direccionamiento de los pacientes, tanto con bronquiolitis como Krupp. Se han desarrollado muchas escalas clínicas para evaluar la gravedad o el compromiso en específico de la bronquiolitis. En esta revisión que les pongo acá, estudiaron 32 escalas clínicas validadas para bronquiolitis y compararon la capacidad de estas escalas para predecir resultados relevantes. Aquí que cuentan como resultados relevantes el ingreso hospitalario, la necesidad de oxígeno suplementario, la ventilación mecánica no invasiva y el uso de líquidos intravenosos y pues posterior el ingreso a la UCI.
Entre todas esas 32, se concluyó que 6 de ellas incluían la Gutham-Ferris modificada, que es la que más usamos en la vida cotidiana, fueron las más como verificadas en cuanto a sensibilidad y validez, y no se observaron diferencias como tal de desempeño en estas escalas para predecir resultados en pacientes con bronquiolitis. Posteriormente a esta revisión se introdujeron otras escalas como la tal modificada y una escala desarrollada por PER, pero acá les voy a mostrar pues la que realmente usamos en la práctica clínica cotidiana, que es la Gutham-Ferris modificada y un poco la tal modificada. Siguiente. Bueno, entonces acá primero tenemos la escala Gutham-Ferris modificada. Este es un instrumento de evaluación de severidad de la dificultad respiratoria en pacientes con bronquiolitis. Esta es la escala que utiliza un sistema de puntuación que estadifica a los pacientes según la severidad del cuadro respiratorio. Como vemos, tenemos 5 criterios. Mira la cianosis, la ventilación, si está buena, disminuida, muy disminuida, y si el tórax es silente. El tórax silente pues ya nos indica que hay un compromiso grave porque ya ese pulmón está completamente tapado y ya ni se ausculta ni sibilancias, ni roncos, nada, o sea, está completamente tapado. Entonces no escuchar nada en un periodo muy corto después del inicio del tratamiento, pues puede marcar un criterio de severidad o de compromiso mayor. También, pues bueno, evalúa las sibilancias, los tirajes, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. La clasificación, pues, la vamos a tener leve si tenemos un puntaje de 1 a 3 puntos, la moderada de 4 a 7 y severa de 8 a 14 puntos. Y generalmente, pues, dependiendo del tipo de la clasificación de la severidad, pues vamos a enfocar el manejo. Hubo un protocolo brasilero que se usó en UCI en pacientes con bronquiolitis que ingresaron y evaluaron la escala Gutham-Ferris y pues digamos que lo indicado en estos pacientes fue que en puntajes menor a 3 solo usaron oxígeno convencional. De 4 a 7 requirieron cánula nasal de alto flujo o ventilación no invasiva, y puntuaciones mayores a 7 sugieren ya pues la utilización de ventilación mecánica invasiva. Y pues digamos que la escala como tal es muy útil más que todo en el servicio de urgencias y en el servicio de hospitalización. Abajo tenemos la escala tal modificada que nos muestra parecido como estos mismos criterios de la Gutham-Ferris. Sin embargo, esta nos diferencia la frecuencia respiratoria dependiendo de la edad. Si es un paciente menor a 6 meses o mayor a 6 meses, recordemos que los pacientes menores a 6 meses pues pueden tener mayor compromiso y requieren ya digamos que una evaluación más cercana y como una vigilancia mayor por el riesgo, ¿no? Mira la saturación, el uso de músculos accesorios y la ventilación en los pulmones. Pero realmente la que uno usa todos los días es la Gutham-Ferris. Listo, siguiente. Ya en cuanto a Krupp, la escala que más usamos es la escala Wesley. Esta es una escala pues más utilizada para marcar la severidad de Krupp. Esta evalúa 5 parámetros: el nivel de conciencia, la cianosis, el estridor, la entrada de aire y las retracciones. Esta tiene un puntaje máximo de 17 puntos y pues principal utilidad es que la usamos más que todo en el ambiente de urgencias. En algunos estudios han visto que no tiene como mayor relevancia en la hospitalización, pero en el servicio de urgencias nos ayuda a estadificar el manejo y la severidad, porque pues como igual que en bronquiolitis, pues de acuerdo a eso vamos a enfocar el tratamiento. El Krupp leve pues va a ser de 0 a 1 puntos, el Krupp moderado de 2 a 6 puntos y el Krupp severo va a ser de 7 a 17 puntos. Listo. Bueno, acá seguimos con el apoyo diagnóstico, lo pongo entre signos de interrogación porque vamos a ver realmente si realmente es apoyo diagnóstico o como qué es lo que estamos haciendo en la práctica clínica diaria, que realmente sí estamos haciendo las cosas o no. Listo.
Bueno, entonces, tanto el CRUP como la bronquiolitis, su diagnóstico es completamente clínico y debe especificarse y individualizarse el uso de pruebas de extensión para iniciar el tratamiento o enfocar el tratamiento. Realmente se ha evidenciado que tanto todos los preclínicos que vamos a mostrar no cambian el tratamiento y de hecho pueden traer más complicaciones a los pacientes. Bueno, en cuanto al hemograma y la PCR, estos marcadores inflamatorios pues no están indicados para bronquiolitis ni para CRUP. Estas pruebas no distinguen de forma fiable si el paciente está cursando con una infección viral o bacteriana, ni predicen la evolución clínica y de hecho puede generar más confusiones y puede que, claro, no sé, yo me llegó un paciente con bronquiolitis, le pido un hemograma y una PCR, que ambos están elevados, una leucocitosis, no sé, de 25.000 y una PCR en 90. Entonces yo digo, pero si tiene toda la clínica de bronquiolitis, pero tiene estos marcadores inflamatorios tan elevados, entonces lo voy a iniciar antibiótico porque pienso que es una neumonía. Entonces, precisamente por esos sesgos que nos pueden crear los paraclínicos es que no están indicados para la práctica cotidiana. En cuanto a la radiografía de tórax, igualmente, pues no se recomienda de rutina. Si bien muchos pacientes con bronquiolitis presentan anomalías en las radiografías de tórax como hiperinsuflación, engrosamiento peribronquial y áreas de telectasia, estos hallazgos no se relacionan directamente con la gravedad de la enfermedad ni modifican el tratamiento. Pues las radiografías de tórax en la bronquiolitis suelen pues, revelar infiltrados inespecíficos que los podemos malinterpretar, como les decía, como una neumonía bacteriana y pues puede que lleve a que prescribamos inadecuadamente antibióticos. Se ha demostrado en varios estudios que la realización de radiografías de tórax se asocia con un mayor uso de antibióticos sin mejoría de resultados clínicos y esta solo se debe realizar cuando se sospeche un diagnóstico alternativo o cuando el paciente presente alguna complicación como un neumotórax o una presentación atípica de la enfermedad o cuando los pacientes ingresan, digamos, con la clínica típica y durante los días presentan deterioro o se complican. ¿Listo? Y pues en el caso del CRUP, la radiografía puede mostrar, de hecho, un estrechamiento del espacio subglótico, ese es llamado el signo de la aguja, está pues en el 50% de los niños con CRUP y pues los hallazgos no muestran que sea grave ni nada, entonces, o sea, preferiblemente no tomarla para no crearnos sesgos y pues llevar al paciente a estudios adicionales innecesarios o tratamientos. Listo. Siguiente. Bueno, el panel viral, pues uno creería que sí, porque hablamos del virus sincitial respiratorio, como si deberíamos pedir panel viral en todos los pacientes con bronquiolitis, pues no. Pues no se recomienda tampoco de rutina en los lactantes con una bronquiolitis típica, hago énfasis en eso de típica, ya que la mayoría de casos, el hecho de que me salga un panel viral negativo, me salga un sincitial respiratorio, un adenovirus o una influencia, no me va a modificar el tratamiento. Entonces, por eso no está indicado y pues no sé, en estudios se ha evidenciado que la identificación de un virus en específico no nos va a afectar los resultados clínicos. Sin embargo, pues obviamente el panel viral puede considerarse en circunstancias específicas, por ejemplo, para el control de infecciones al agrupar pacientes hospitalizados. Si yo veo que un paciente realmente requiere hospitalización porque no toleró el déficit de oxígeno en el servicio de urgencias, porque se complicó, porque definitivamente le sospechó algo más, le sospechó una coinfección de algo más y necesita tratamiento intravenoso y necesito ubicarlo en el servicio de hospitalización, le puedo hacer un panel viral para saber, bueno, este niño tiene efectivamente un sincitial o tiene una influencia o tiene un rinovirus y ubicarlo en el servicio con pacientes que tengan esa misma patología para que no esté con niños que no lo tengan y no se infecten. Sí, digamos que lo usamos más que todo para eso. Pues también cuando sospechemos de influencia y está específicamente en pacientes específicos requiere un tratamiento antiviral. Bueno, el TAC de cuello, pues digamos que se ha
registrado que en algunos casos lo usan para el manejo del CRUB. Sin embargo, esta no se utiliza de forma rutinaria tampoco, pero se puede considerar cuando el diagnóstico no es claro y sospechamos de otros diagnósticos diferenciales como una traquitis bacteriana, un absceso, retrofaringio, periamigdalino, o cuando sospechamos de una obstrucción por cuerpo extraño en pacientes que persisten con dificultad, que no responden al tratamiento o que ya llegan, digamos, en una insuficiencia respiratoria aguda muy grave. Y pues obviamente la manipulación del cuello para obtener este tipo de imágenes, ya sea radiografía o TAC, puede comprometer más la vía aérea y, digamos, poder tener un CRUB moderado a pasar uno más grave por el simple hecho de la manipulación de la vía aérea. Entonces, por eso no se recomienda en estas imágenes de rutina. Listo. Bueno, acá traje como 2 artículos que muestran, digamos, cómo se ha estudiado la importancia de para clínicos adicionales el uso de la radiografía en bronquiolitis. En el primero, en el que dice investigación de bronquiolitis en niños, este artículo resumió la evidencia sobre la utilidad clínica de la radiografía de tórax, las pruebas de laboratorio, las pruebas biliares en lactantes, en pacientes con bronquiolitis típica, y efectivamente se demostró que la radiografía de tórax demostró que su evidencia era insuficiente, o sea, realmente no nos aporta mucho para la práctica y para el tratamiento, que aumentaron las prescripciones de antibióticos, y esto no se asoció a una duración tanto en la estancia hospitalaria ni en la UCI. Pues las pruebas de laboratorio tampoco se asociaron a mortalidad y fueron inconsistentes durante la estancia hospitalaria. Igual, las pruebas virales no se asociaron con el ingreso a UCI, fueron inconsistentes durante la hospitalización, pero en este artículo en específico nos mencionaban que los pacientes con bronquiolitis grave servía tanto la procalcitonina como la PCR al ingreso, porque tuvo cierto beneficio en la predicción de la coinfección bacteriana y neumonía. Entonces, lo que les decía, digamos, al principio, tenemos que individualizar a los pacientes y, dependiendo del estado clínico, ver si podemos, si es necesario pedirle estudios adicionales o no. Digamos, en un paciente que está con deterioro, pues sí podríamos pedir una procalcitonina y una PCR para mirar si efectivamente tiene una coinfección bacteriana. Y en el segundo artículo, al igual mencionaban que en los pacientes que ingresaban por bronquiolitis, tanto hospitalización como UCI, de hecho, al 95% de los pacientes, casi todos se les solicitaba radiografía de tórax y casi ninguno presentaba cambios, pero los que presentaron complicaciones, que fueron a más o menos el 5% de esos pacientes, ahí sí presentaron cambios significativos, pero no tampoco eran relevantes como por pensar que tuviera una coinfección bacteriana. Entonces, en conclusión, la radiografía de tórax no nos proporciona información específica que nos pueda ayudar y enfocar el tratamiento, y pues llevamos al paciente a estudios innecesarios. Listo. Listo, en cuanto al tratamiento, vamos a empezar con la bronquiolitis. Entonces, el tratamiento base de la bronquiolitis consiste en medidas de apoyo que mantengan la oxigenación y que aseguren la hidratación del paciente y mantener la vía respiratoria despejada. Por eso es importante que hagamos una adecuada evaluación clínica orientada a las decisiones del manejo con respecto a la necesidad de hospitalización y el nivel de tensión. Entonces, primero vamos a tener la oxigenoterapia. Esto indica cuando la saturación cae por debajo de 90-92%. La elección del umbral, digamos que refleja más que todo la respuesta clínica del paciente. Entonces, por eso es importante hacerle un seguimiento constante. Sin embargo, el hecho de estar monitorizando al paciente, no sé, mantenerlo conectado al monitor, pues nos puede crear sesgos. Entonces, cuando una bronquiolitis está leve a moderada, pues uno dice, bueno, vigilémoslo cada 30 minutos o cada hora, dependiendo, para no crearnos sesgos.
Y es importante recordar que en los lactantes sanos, de hecho, pueden presentar saturaciones transitorias por debajo del 90% durante el sueño, y la importancia clínica de las desaturaciones breves en la bronquiolitis no está clara. Entonces, por eso no es tan importante que los estemos vigilando todo el tiempo, pero el aporte de oxígeno lo vamos a brindar al paciente de acuerdo a la escala Guttman-Ferress. Entonces, digamos que en tanto la clínica como la escala, por eso también es útil la escala en este tipo de casos. En cuanto a la hidratación y la alimentación, pues lo ideal es que el paciente pueda recibir todo por vía oral. ¿Qué vamos a hacer? Pues allá administrar líquidos endovenosos, especialmente soluciones histotónicas para evitar la hiponatremia. Cuando el paciente, pues por la fiebre, por la irritabilidad, por la tos, empiezan, digamos, con emesis, con rechazo a la vía oral, podemos ya iniciar los líquidos endovenosos. Digamos, el paciente no recibe vía oral y le necesita administrar acetaminofén o algún medicamento y el paciente no me tolera la vía oral, pues ahí ya recurro a los líquidos endovenosos. Y pues cuando definitivamente la vía oral no es factible, ni la rehidratación, pues ahí ya podemos recurrir a otras medidas. En cuanto a la aspiración, aquí expresión, pero es aspiración nasal y lavados nasales, estas son una de las medidas claves en bronquiolitis. Esto está indicado, pues, obviamente para reducir la congestión de las vías respiratorias superiores que pues, van a contribuir a la dificultad respiratoria, especialmente porque en los lactantes, pues la respiración es más que todo nasal. En este caso se prefiere la aspiración nasal superficial mediante jeringas de bulbo o dispositivos similares para limpiar las fosas nasales superiores. Sin embargo, también se recomiendan los lavados nasales con solución salina para reducir la inflamación, la congestión, mejorar la permeabilidad, y se recomienda hacerlos antes de la alimentación y antes de dormir para que no se desaturen tanto y puedan reducir los signos de dificultad respiratoria. Siguiente. Bueno, entonces para el tratamiento de la bronquiolitis, algo clave es la calona nasal de alto flujo. Pues bueno, este tratamiento se ha considerado como un nivel intermedio de soporte respiratorio entre la oxigenoterapia convencional con la calona de bajo flujo y la presión positiva, o la ventilación mecánica. La calona nasal de alto flujo administra un gas calentado y humidificado en un flujo de más o menos de 1 a 2 litros por kilo minuto. Proporciona pues una presión positiva moderada de las vías respiratorias y elimina el espacio muerto nasofaringeo y reduce pues el trabajo respiratorio. Realmente hay evidencia que nos indica que la calona nasal de alto flujo en bronquiolitis ha evolucionado considerablemente, y realmente es muy buena recomendada porque se ha visto que reduce las hospitalizaciones y reduce, pues como reduce el esfuerzo respiratorio, pues obviamente va a reducir la hospitalización y vamos a ver una mejoría clínica en el paciente más rápidamente. Siguiente. Aquí traje 2 artículos que mencionan el uso de la calona nasal de alto flujo. El primero se evaluó la tasa de efectividad de la calona nasal en pacientes con bronquiolitis. Esta fue el 75%. Y se vio que con la administración de la calona nasal de alto flujo habían diferencias tanto al ingreso como al ingreso a urgencias como al ingreso a hospitalización en la escala Guttman-Ferress, y en general todos los signos vitales y todos los criterios de la escala mejoraron progresivamente durante la primera media hora del tratamiento. Pero realmente es muy efectiva. Siguiente. Y en los pacientes que estuvieron en esta revisión, se le inició la oxigenoterapia con calona nasal de alto flujo cuando tenían una saturación más o menos al 73% y una dificultad respiratoria. Fueron las indicaciones más comunes. Estas 2 guías, pues, estos 2 protocolos, tanto en la primera como en la segunda, sí mostraban como una eficacia en cuanto a la administración de la calona nasal de alto flujo. Sin embargo, el único como
problema que veían es que todavía no hay como unos criterios específicos en cuanto al destete y los criterios de fracaso o detalles del procedimiento que digamos que pueden de pronto presentar complicaciones, pero realmente la corona de alto flujo, 20 días para manejo de bronquiolitis. Listo. Bueno, voy a hablar un poquito de terapias que no funcionan y que creemos que sirven, pero realmente hacen más daño que beneficio. En el principio, pues están los broncodilatadores. Los broncodilatadores no están indicados. Broncodilatadores como el salbutamol, busalbutamol u otros agonistas beta 2. Se ha estudiado ampliamente que en la bronquiolitis se usan estos medicamentos, pero no tienen resultados positivos. La justificación fisiopatológica es sencilla y es que la bronquiolitis pues, se caracteriza por una obstrucción intraluminal debido pues, al moco producido y al edema en la mucosa y no un broncoespasmo como tal del músculo liso, como ya lo vemos en los siguientes episodios broncostructivos. Entonces, por eso no nos funciona. Varias revisiones han concluido que los broncodilatadores no mejoran la saturación de oxígeno, ni las tasas de ingreso a hospitalización, y ni la duración ni el tiempo de ingreso al paciente en el hospital. Hay algunos estudios que han mostrado una mejoría transitoria en las escalas, pero este efecto como tal no muestra unos resultados clínicos significativos. Como los mencionados anteriormente, la guía americana de pediatría de 2014 desaconseja explícitamente el uso de broncodilatadores como el salbutamol en lactantes con bronquiolitis, ya pues dado que la respuesta no es muy favorable y pues tiende más que todo a exponer a los lactantes a efectos secundarios a la medicación sin un beneficio comprobado, como aumentar, por ejemplo, la taquicardia en estos pacientes. Siguiente. Ahora, la adrenalina nebulizada, está hablando de bronquiolitis en específico. Esta tampoco se ha visto que tenga muchas ventajas. Sí se ha comprobado que podría reducir el edema de la mucosa. Se usa en algunos países en el ámbito ambulatorio, pero las guías actuales desaconsejan el uso rutinario de epinefrina para bronquiolitis porque realmente se ha comparado el uso de la adrenalina con placebo y se ha visto que no tienen realmente ningún cambio ni ningún beneficio en el transcurso agudo de la enfermedad. Entonces, realmente, ni como monoterapia ni como combinación con otros agentes como el salbutamol. La solución salina hipertónica pues ha mostrado beneficios en estancias prolongadas en pacientes que ya llevan más o menos de 3 días o más hospitalizados por bronquiolitis, pero su uso en urgencias no mostró mejores resultados clínicos y tampoco se respalda su uso rutinario. Y en cuanto a los corticoides, bueno, ese sí también es otro ahí punto que tenemos por mejorar. Los corticoides pues sabemos que son muy eficaces en el asma, ya que reducen pues, la inflamación de las vías respiratorias y mejoran el pronóstico. Y claro, como el cuadro es similar en la bronquiolitis, pues generalmente se tiene un uso generalizado a pesar de las diferencias fundamentales entre la bronquiolitis y la fisiopatología. Pues a diferencia del asma, donde la inflamación ya es más eosinofílica y la hiperreactividad de las vías respiratorias responden a los corticoides, en la bronquiolitis esta implica más una inflamación de los neutrófilos y una obstrucción estructural que no va a responder a corticoides y por eso no está indicado. Hay evidencia que demuestra el uso en contra de los corticoides en bronquiolitis, es notablemente consistente. Y por eso no está indicado, a pesar de que en muchos servicios de urgencias y de hospitalización se sigue usando los corticoides, pero realmente no está indicado y pues esta práctica más bien va a exponer a los lactantes a efectos secundarios sin algún beneficio alguno y no respalda la evidencia que se ha estudiado y se ha mostrado durante los años. Listo. En cuanto a los antibióticos, pues no hay una indicación definitiva, a menos de que haya una infección bacteriana documentada.
Sin embargo, esta es poco común y a pesar de que se ha insistido en que la principal etiología de la bronquiolitis es el virus incisional respiratorio, siguen indicando antibióticos. Estas oscilan entre un 14 y un 15%, a pesar de que el paciente clínicamente se encuentra sugestivo de un curso normal, un curso típico, se siguen prescribiendo y a pesar de que no haya una indicación clara. Y en cuanto a la terapia respiratoria, es muy frecuente su indicación y de hecho, pues digamos que en mi práctica lo he visto todos los días, que indican terapia respiratoria para todos los niños con croup y bronquiolitis. Pero, pues, según la evidencia, es muy frecuente su indicación, pero los ensayos han indicado que no muestran ningún beneficio y que de hecho puede aumentar las complicaciones en los pacientes. Por ejemplo, aumentar después el estrés, la irritabilidad, no van a querer comer, van a vomitar lo que acaban de comer por la terapia. Entonces, realmente no está indicada la terapia en las revisiones más importantes que miramos. Listo, ya en cuanto al tratamiento del croup, entonces, lo más importante es que el tratamiento va a incluir la desinflamación de las vías respiratorias superiores, esta sí con corticoides y epinefrina nebulizada, junto a cuidados de apoyo generales, como lo son pues, la administración de líquidos endovenosos en caso de que el paciente no esté tolerando la vía oral, los lavados nasales en caso de que lo requiera y demás. Entonces, el tratamiento del croup lo vamos a enfocar dependiendo de la gravedad del cuadro. Ese es un croup leve. Vamos a administrar una dosis única de dexametasona de 0.15 a 0.6 miligramos por kilo, en máximo 12 miligramos. En las revisiones que vi, la indicaban vía oral, pero en donde he rotado, también la administran intramuscular. En caso de no tener dexametasona, se puede usar prednisolona de 1 a 2 miligramos por kilo, esta sí, pues claramente vía oral. Y se ha visto que no hay mucha diferencia entre la efectividad de usar una dosis de 0.15 a 0.6 miligramos por kilo, entonces no hay mucho cambio y se espera que con los corticoides pues se reduzcan los síntomas a las 2 horas. Por eso es importante estar vigilando a los pacientes para cada 2 o 4 horitas para ver cómo va el efecto de los medicamentos y de pronto dar un egreso si vemos que el paciente mejoró. Esto en cuanto a croup leve. Ya cuando tenemos un croup moderado a severo, vamos a administrar corticoides orales o inhalados. Los corticoides orales, como les mencioné anteriormente, o inhalados, vamos a utilizar budesonida de 2 a 4 miligramos, más la adrenalina nebulizada. Esta la vamos a usar de 0,5 mililitros en una solución de 2.25%. Se ha visto que pues, la adrenalina nebulizada es la terapia más efectiva y se ha visto una mejoría en 30 minutos posterior a la nebulización. Pues esto también ha tenido evidencia de que tiene menor recurrencia de los síntomas. Bueno, se ha visto que se puede usar terapia combinada tanto de budesonida como con adrenalina, pero específicamente la budesonida la podemos, la podemos usar más que todo en pacientes que no toleran la vía oral o que requieran la administración simultánea pues con la adrenalina y no se disponga de medicamentos para vía oral y se puedan usar esta como alternativa. ¿Listo? Siguiente. Bueno. Aquí a la izquierda hay como un algoritmo de cómo podemos manejar el club dependiendo de la gravedad y dependiendo de la respuesta, pues ya vamos a tomar otras conductas, pero básicamente es lo mismo que ya les acabo de explicar. Siguiente. Listo, entonces vamos a tener unos criterios de hospitalización. En bronquiolitis vamos a tener unas indicaciones absolutas, si el paciente tiene una bronquiolitis grave, obviamente neonatos, una dificultad respiratoria importante o que necesite oxígeno
para mantener una saturación de oxígeno mayor al 92%, con un oxígeno, o sea, cuando tenemos el oxígeno a más de 1 litro, ya es indicación de hospitalización, porque efectivamente ese paciente no va a tolerar el DC tan rápido como si lo tolera un paciente que durante el servicio de urgencia, sin observación, vemos que si le vamos bajando el oxígeno, de pronto 0,5 litros, vemos que ha mejorado, tiene mejor respuesta, ya está comiendo más, no va a presentar fiebre, tiene las condiciones para que lo podamos mandar para la casa con oxígeno ambulatorio. Eso lo podríamos hacer. Sin embargo, si este persiste o sea, satura adecuadamente, pero con un mayor requerimiento de oxígeno, pues ese no se va a poder ir para la casa. Si tiene una afectación del estado general, tiene una deshidratación, una incapacidad para alimentarse adecuadamente, episodios de apnea y incapacidad del entorno familiar para realizar los cuidados domiciliarios que el paciente requiere, sí o sí hay que hospitalizar. Y hay unas indicaciones relativas, que son pacientes entre 4 a 6 semanas de edad o con bronquiolitis moderadas, igual lo que ya les decía, de 6 a 8 puntos en la escala, y en pacientes de alto riesgo, es decir, pacientes prematuros menor a 34 semanas, un antecedente de displasia broncopulmonar, una fibrosis quística o anomalías congénitas, cardiopatías congénitas que vemos que les afectan en su estabilidad hemodinámica, o una enfermedad neurológica grave o una desnutrición ya crónica. ¿Listo? Los criterios de hospitalización para CRUP van a ser pacientes con síntomas graves que no responden al tratamiento empírico con corticosteroides, signos clínicos objetivos de otros posibles diagnósticos, ya cuando vemos que el paciente, a pesar del manejo, persiste con los síntomas o empeora, y necesitamos pues descartarle otros diagnósticos diferenciales como los que ya les había mencionado anteriormente, y cuando el paciente en específico ya tiene un CRUP recurrente, porque eso nos puede indicar que el paciente tiene una anomalía anatómica subyacente y pues eso hay que estudiarlo. Listo, para la prevención tenemos dos estrategias actuales que nos sirven para la prevención de la bronquiolitis. En especial tenemos el palivizumab, es un anticuerpo monoclonal humanizado contra la proteína F del virus sincitial respiratorio. Este pues nos va a reducir las hospitalizaciones por el virus en aproximadamente un 50% en lactantes de alto riesgo, nos va a reducir la carga de la enfermedad y los avances en cuanto a la reducción de la mortalidad por el sincitial ha promovido la creación del anticuerpo. Debido al alto costo y la necesidad de una dosificación mensual en los pacientes que lo requieren, su uso es limitado para poblaciones específicas de alto riesgo, en pacientes que hayan sido prematuros antes de 29 semanas de gestación, en lactantes con cardiopatías congénitas que tengan un compromiso hemodinámico importante, que tengan un antecedente de displasia broncopulmonar y pues que en resumen vemos que pueden tener más complicaciones a un cuadro respiratorio por sus patologías de base. Siguiente. Tenemos el nirsevimab. Este es un anticuerpo monoclonal de acción prolongada que se aprobó en 2023. Esta es la vacunación para la materna. Tenemos una eficacia del 77 al 80% de hospitalizaciones asociadas al virus sincitial respiratorio y una protección similar a otras infecciones por vías respiratorias inferiores. Esta se administra a mujeres embarazadas entre 32 y las 36 semanas de gestación. Pues digamos que en Bogotá se ha implementado ya desde hace unos meses y de hecho ha tenido una muy buena adherencia y una buena respuesta. Dale, siguiente. Aquí les traje como una imagen que tomé ayer de los datos que habían sobre la administración del virus sincitial respiratorio en Bogotá, de la vacuna en las maternas. Pues vean, al corte de febrero, 6.858 bebés nacieron de madres vacunadas, más de 1.200 recién nacidos de alto riesgo fueron inmunizados con el nirsevimab y pues nada, eso es una muy buena práctica de política pública que de hecho está funcionando muy bien ahora porque pues los niños ya se enferman menos de virus sincitial respiratorio. Siguiente.
Y bueno, para finalizar, para el abordaje del caso clínico, ¿qué diagnósticos le pondríamos a ese paciente? Por triángulo de aproximación, tiene un síndrome de dificultad respiratoria, una bronquiolitis aguda leve, con un Gut-Down Ferres de 3 puntos y un síndrome febril. Digamos que entrada, yo pues lo pondría en observación, como no tiene mesis, está tolerando la vía oral, pues bueno, continúe con la dieta complementaria, con la lactancia materna, iniciémosle pues el oxígeno suplementario, estaba saturando en 85, como había estado presentando fiebre en los últimos 2 días y llegó como con febrícula, pues bueno, administrémosle el acetaminofén, para su peso 120 miligramos vía oral cada 6 horas, iniciará los lavados nasales, vigilancia de los signos vitales y del patrón respiratorio y lo revaloramos en 2 horas. En caso de que este paciente, vemos que con la terapia de lavado nasal, con el oxígeno suplementario, está tolerando mejor la vía oral porque se le redujo la obstrucción de la vía aérea. Podemos evaluar si en unas 4, unas 6 horitas le podemos bajar al oxígeno suplementario y ver si lo podemos mandar para la casa con oxígeno domiciliario. Y en caso de que el paciente, pues definitivamente no tenga mejoría clínica, pues ya indicamos hospitalización. Pero realmente, pues de entrada, no es tan complicado abordar un paciente con bronquiolitis subgroup en el servicio de urgencias. Listo. Uy, chicos, muchas gracias. Una hora táctica, pero son dos patologías, entonces estuvo súper bien, la verdad abordaron, o sea, fueron de lo general a lo específico y pues en lo personal me gustó mucho, aparte también me sirvió de repaso. No sé si de los que están presentes alguno tengo alguna duda, preguntas. Bueno, creo que no hay preguntas, pero, sí, Henry, adelante. Henry, Ay, perdón, tenía el micrófono apagado. Buenas noches. buenas Eh, noches, dale. Al inicio de la exposición contextualizaban que los pacientes se encontraban en un entorno rural. Dentro de este entorno rural, pues es muy difícil como el acceso a estos medicamentos. ¿Hay algunas recomendaciones para atender a los niños cuando se presentan toda esta sintomatología? En cuanto a la no disponibilidad de medicamentos, Sí, sí, por ejemplo, pues es que es tan difícil, digamos, como el acceso o sea, mientras se lleva un niño a una clínica, si están por allá en el campo y llegan a un sitio urbano, ¿qué se recomienda? pues bueno, yo ya estoy a punto de graduarme y creo que de lo que he aprendido es que pues como no necesitamos, bueno, digamos que en el caso de la bronquiolitis no necesitamos un medicamento en específico con las medidas de soporte y mientras lo podamos remitir es como lo importante. Oxígeno suplementario si está disponible en los lavados nasales y remite lo más pronto posible si vemos que pues el paciente tiene un deterioro y no podemos manejarlo pues en un espacio rural. Eh, pues en el caso de Scrub, pues si tienes por lo menos prednisolona, ponle prednisolona, que es como lo que más tenemos disponible, porque sé que la dexametasona de pronto no, porque esa sí es inyectada. Igual, los lavaditos nasales. Y si no tienes, digamos, bueno, de pronto epinefrina con nebulizada, de pronto yo creo que sí. El hecho es que, o sea, en resumido, tanto para las dos patologías, sino si vemos que el paciente definitivamente presenta un deterioro de la función respiratoria y si es necesario remitirlo, remitámoslo rápido, pero mientras tanto, démosles soporte ventilatorio, o sea, oxigenito y mandémoslo. Muchas gracias.
A ti, Jimmy, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Y si no, chicos, pues yo creo que ya podemos terminar ahí. Muchas gracias a todos. Daniel y Luisa, excelente. O sea, la verdad, súper bien. Todo quedó grabadito y ahorita más rato la estaré subiendo. Pero chicos, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias.